Buen día para todos. En este momento voy a desarrollar la solución de los ejercicios propuestos en la videoclase del módulo 4, comenzando por el primero que dice encontrar los valores de las razones trigonométricas para el ángulo θ del triángulo LMN. Entonces, de acuerdo a la videoclase, el profesor Richard lo que nos dijo fue que teníamos que, en el caso de los ángulos, bueno, el ángulo θ y el ángulo, se puede decir, del lado, por decirlo así, n, este ángulo de acá, que lo tomáramos como 45, ya que este era de 90, entonces que supusiéramos que estos eran de 45. Entonces, pues dada esa información, ya tenemos en principio aquí también dos de los catetos y nos haría falta la hipotenusa. Entonces, sabiendo eso, para hallar el valor de la hipotenusa, lo que vamos a hacer es aplicar el teorema de Pitágoras. En este caso vamos a reemplazar en la ecuación. Como vemos, primero hicimos una representación gráfica tal cual como está en el ejercicio. Como dijimos, estos dos son los ángulos de 45, este es el ángulo de 90, este mide 8, este mide 6 y queremos saber cuánto mide este. Entonces, como decíamos, entonces reemplazamos en la ecuación, en la fórmula, perdón. En el caso de A reemplazamos 8 al cuadrado, en el caso de B reemplazamos 6 al cuadrado y pues nos da 60, en el siguiente paso 64 y 36. Luego aquí aplicamos, por decirlo así, la raíz cuadrada en ambos lados. Raíz cuadrada de c cuadrado es c y raíz cuadrada de 100 es 10. En ese orden de ideas, el cateto opuesto de este ángulo de 90 es 10. Entonces vamos a empezar, y también aquí hicimos como la representación. Entonces ya sabemos que el lado A 8, el lado B 6, el lado C nos mide 10. Esa hipotenusa nos mide 10 y vamos a hacer la representación de los ángulos. Un ángulo es 45, pues el ángulo θ 45, el ángulo alfa 45 y el ángulo beta 90. Entonces nos piden que hagamos nos piden las razones trigonométricas, el valor de cada una de las razones trigonométricas. Entonces arrancamos con seno, que es el caso de uno de los catetos, de este cateto, sobre la hipotenusa, o este lado C. Entonces es 6 sobre 10 y simplificado es 3 quintos. En el caso de coseno es esta hipotenusa sobre perdón, este cateto sobre esta hipotenusa. Entonces reemplazando es 8 décimos y simplificado es 4 quintos. En el caso de la tangente vamos a encontrar que es este cateto sobre este cateto, es decir, 6 sobre 8, 6 octavos, y eso nos da simplificado 3 cuartos. En el caso de la cosecante, que es, por decirlo así, la inversa de seno, vamos a encontrar que está el 10 sobre 6, 10 sextos, y simplificado nos da 5 tercios. En el caso de cotangente es la inversa de tangente, y vamos a encontrar que es 8 sextos, es decir, 4 tercios simplificados. Y en el caso de secante es el contrario de coseno, es decir, 10 octavos y 5 cuartos simplificado. Esa es la solución para el ejercicio número 1 que propusieron en la videoclase. Y el ejercicio número 2 consiste, es un poco borroso porque pues tomé el pantallazo del video, pero dice que el astrónomo Pitágoras sabía que la distancia entre la estrella Alfa Centauro y la luna es de 7 centímetros. Como lo decía el profesor, es como un supuesto, es muy a escala, pues dadas las condiciones del problema, porque pues las unidades de medida para ese tipo de distancias eran diferentes. Y bueno, y el ángulo alfa es igual a 60 grados y el ángulo beta es igual a 50 grados. Dice la pregunta: ¿a qué distancia se encuentra la estrella Alfa Centauro de la Tierra, que es donde está el astrónomo? Entonces aquí vamos a encontrar la solución, comenzando con la representación del ejercicio. Primero llamamos el ángulo ETL, y vamos a encontrar que ya tenemos los ángulos. ¿Qué ángulos tenemos? El ángulo alfa y el ángulo beta, que son estos dos. Tenemos el ángulo alfa, que es de 60, y el ángulo beta, que es de 50. ¿Confirmamos? Sí. Y pues para confirmar la solución, para continuar la solución del ejercicio, debemos saber que cuánto mide el ángulo θ, y sabemos que la suma interna de los ángulos en un triángulo es de 180 grados.
Entonces pues vamos a despejar aquí rápidamente. El ángulo teta es lo que necesitamos saber. El ángulo teta es igual al ángulo teta más el ángulo alfa más el ángulo beta es igual a 180, que es la razón que acabamos de decir. Reemplazamos el ángulo alfa 60, el ángulo beta 50, igual a 180. Pasamos 60 y 50 a restar y nos da 70. Entonces 60 más 50, 110 más 70, 180, la suma interna de los ángulos la tenemos. Ahora tenemos que por medio de estas relaciones, por decirlo así, las leyes de seno y de coseno, solucionar e encontrar cuál es la distancia que hay entre la estrella y la Tierra. Entonces, lo que nos pidieron, aquí lo vamos a solucionar. Entonces planteamos la ecuación. El lado L es el contrario, es esta distancia, es decir, el contrario del ángulo beta, lo llamamos así, sobre seno del ángulo beta, que es este de acá, que ya lo tenemos. Está el lado T, que ya lo tenemos, que fue el que nos dijeron al principio, que es la distancia entre la estrella Alfa Centauro y la Luna. Y sobre seno de alfa, que es el ángulo que ya nos dieron, que es igual a 60 grados, como lo vemos aquí. Perdón. Entonces arrancamos con la solución. Entonces lo que hacemos acá para despejar el lado L, que es el opuesto del ángulo beta, es pasar el seno de 50 a multiplicar a este lado de acá y vamos a solucionar. Este es el paso. Pasamos el seno de 50 a multiplicar, lo solucionamos. Seno de 50 es igual, tomando los 8 números después del decimal, a 0,76, 60, 44, 44 sobre 0,86, 60, 25, 40. Y pues solucionamos 7 por este decimal nos da este 5,36231108 sobre lo que tenemos ya, que fue el seno de 60, y eso nos da un total de 6,19186351. Entonces la respuesta es que la estrella Alfa Centauro se encuentra a 6,191,86,351 centímetros de distancia de la Tierra. Ahora, pues no nos lo están pidiendo, pero pues ciertamente la idea es culminar integralmente la solución del triángulo, y vamos a encontrar ahora la distancia que hay entre la Luna y la Tierra. Hipotéticamente, como lo decíamos al principio, como es tomando las unidades de medida y las condiciones que nos dio el problema. Entonces simplemente aplicamos una vez más la ley de seno. Reemplazamos acá, lo puse en azul para saber que pues no hace parte de la pregunta. Ya aquí respondimos la pregunta, pero pues aquí vamos a solucionar completamente el triángulo para saber todas las distancias, ¿cierto? Que es, como ustedes se dan cuenta, aquí ya la pusimos desde el principio. Entonces la distancia entre la estrella, perdón, entre la Luna y la Tierra la vamos a llamar E minúscula. Entonces E minúscula, aquí pido excusas porque se nos olvidó corregir, pero tenemos, reemplazamos E, sabemos qué es lo que vamos a buscar. Entonces empezamos a reemplazar el seno de teta, que ya sabemos que es 70, el lado t, que es 7, seno de 60, que es el alfa, mejor dicho, el ángulo, y el contrario es 7. Entonces aquí reemplazamos, pasamos a multiplicar el seno de 70, entonces seno de 70 nos da esta cantidad que está acá, 7 por este decimal sobre el seno de 60, que ya lo sabíamos de antemano aquí, nos da este resultado, y cuando lo dividimos nos da el 7,59544505. Vuelvo y digo, pido excusas por esta parte de acá, porque puse L y es E, pero pues básicamente, como hicimos, la respuesta de esto es: la Luna se encuentra hipotéticamente a 7,59544505 centímetros de distancia de la Tierra. Como pues revisé el correo que me envió la profesora de complemento, por decirlo así, de lo que me hacía falta de la solución del taller, entonces lo añadí aquí, y nos estaban pidiendo el adicional del periodo. Ya sacamos dominio, rango, máximos, mínimos, verificamos la fórmula, mejor dicho, el resultado de máximos y mínimos con esta fórmula, y nos hacía falta el periodo. Entonces en el periodo, como le decía en el anterior video, se simboliza con esta fórmula, y en el caso pues vamos a reemplazar con la función que ya nos fue dada. Entonces sabemos que b es igual a este coeficiente, que es un medio, entonces 2pi sobre un medio. Entonces ponemos el 1 debajo del 2pi para poder realizar la multiplicación. Realizamos el producto, 2pi por 2 nos da 4pi, y 1 por 1 nos da 1. En total el periodo de esta función es 4pi.
Y eso es todo. Le agradezco mucho a la profesora la oportunidad y Dios les bendiga.